Los pulmones son dos órganos similares a esponjas que se encuentran en su pecho. Su pulmón derecho tiene tres secciones llamadas lóbulos. Su pulmón izquierdo tiene dos lóbulos. El pulmón izquierdo es más pequeño debido a que el corazón ocupa más espacio en ese lado del cuerpo. Cuando usted inhala, el aire entra por medio de la boca o de la nariz e ingresa a los pulmones por medio de la tráquea. La tráquea se divide en tubos llamados bronquios, que se extienden hasta los pulmones y se dividen en bronquios más pequeños. Estos se dividen para formar ramas más pequeñas llamadas bronquiolos. Al final de los bronquiolos hay pequeños sacos de aire conocidos como alvéolos que absorben el oxígeno del aire inhalando, incorporándolo en la sangre y removiendo el dióxido de carbono de la sangre cuando usted inhala. La toma de oxígeno y la liberación de dióxido de carbono son las principales funciones de los pulmones. Por lo general, los cánceres de pulmones comienzan en las células que revisten los bronquios y otras partes del pulmón, como los bronquiolos o los alvéolos. Tipos de cáncer. El cáncer de pulmón se divide en dos grandes tipos: cáncer de pulmón de células pequeñas, carcinoma microcítico de pulmón, y cáncer de pulmón de células no pequeñas, carcinoma pulmonar no microcítico. El cáncer de pulmón de células pequeñas representa 20% de los tumores. Este tipo suele ser más agresivo y extenderse de manera veloz por el cuerpo. No obstante, tiene una buena respuesta al tratamiento con quimioterapia. Mientras que el cáncer de pulmón de células no pequeñas tiene una incidencia de 80%, este tipo de cáncer se subdivide en tres categorías. Carcinoma escamoso o epidermoide. Es el tipo más común de cáncer de pulmón, representa el 40%. Este se localiza en el centro del órgano. Su crecimiento es lento, lo cual provoca afectación en el tejido, es decir, la muerte de este, además de formar cavidades en los tejidos. Carcinoma no escamoso. Este tipo de cáncer se da en 30% y es muy frecuente entre las mujeres. Cuando aparece este tipo de tumor, es normal que la parte periférica del pulmón, así como la pleura y la pared torácica, se vean afectadas. Carcinoma de células grandes. Este es el 10% restante y posee características distintas a los dos anteriores. Se nombra como células pequeñas debido al tamaño y forma que adquieren las células cancerígenas. A través del microscopio se divide en esta clasificación. ¿Por qué? Es importante decir que, según sea el tipo de cáncer de pulmón que se padecer, será el tratamiento más efectivo. De manera clásica, la enfermedad se agrupa en dos estadios clínicos: enfermedad limitada o extensa. Esta clasificación depende de las zonas del pulmón que se vean afectadas, ya que el tumor puede afectar al hemitórax, los ganglios mediastinales, ganglios iliares y supraclaviculares. El estadio 1 se considera una enfermedad localizada. El tamaño del tumor es mayor o igual a 3 centímetros de diámetro. Su invasión en el área pulmonar todavía es localizada y es mínimamente invasivo. Estadio 2. Al igual que el estadio 1, se considera un tumor localizado. Sus dimensiones son variables, ya que pueden ser mayor de 3 centímetros o 5 centímetros. En este estadio, las células cancerígenas ya se comienzan a expandir por otras zonas pulmonares, como el bronquio. El tumor en esta etapa creció en las vías respiratorias y puede mostrar síntomas de colapso o inflamación pulmonar. Estadio 3. En el cáncer de pulmón, en este estadio se clasifica como avanzado. En esta etapa del cáncer de pulmón se reconoce que el tumor tiene una medida de entre los 5 a 7 centímetros y ya invade estructuras como la pared torácica, el pericardio,
parietal y el nervio frénico. Estadio 4. Es conocido como estadio metastásico. El tamaño del tumor en los pulmones ha alcanzado un diámetro mayor o igual a 7 centímetros, además de que afecta otros órganos lejanos como la tráquea, el nervio laríngico, el esófago, la columna vertebral, el corazón, el hígado, los huesos y el cerebro. Existen varias causas que desarrollan el cáncer de pulmón. La más común es fumar, el tabaquismo, debido a que el tabaco contiene varios químicos que son cancerígenos. Los que fundamentalmente desarrollan el cáncer de pulmón son las nitrosaminas e hidrocarbonos. El riesgo a padecer cáncer de pulmón está atado al consumo de fumar tabaco, es decir, una persona que es fumadora compulsiva, que fuma todo el día, es más propensa a tener cáncer de pulmón a una corta edad que una persona que fuma de vez en cuando o no lo hace, pero una vez que fuma, el daño al organismo siempre se queda. Otros factores de riesgo son la exposición a agentes como el plomo de carbón, gas radón, arsenio, cromo, entre otros. El humo que genera la quema de leña está relacionado cercanamente con el cáncer de pulmón en la mujer. También padecer alguna enfermedad como tuberculosis, fibrosis pulmonar, condiciona de mala manera que en un futuro se puede desarrollar cáncer de pulmón. También aumenta el riesgo si anteriormente hemos sufrido alguna enfermedad crónica que obstruya los pulmones. Dolor en el pecho, tos que no desaparece y que empeora con el tiempo, tos con sangre, problemas para respirar, ronquera, sentirse muy cansado, problemas para tragar, hinchazón en la cara o venas del cuello, pérdida de peso. Para la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón, los tratamientos actuales no curan el cáncer. Su tratamiento dependerá del tipo de cáncer de pulmón que tenga, hasta qué punto se ha propagado, su salud general y otros factores. Puede recibir más de un tipo de tratamiento. Los tratamientos para el cáncer de pulmón de células pequeñas pueden incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, terapia con láser, que utiliza un rayo láser para eliminar las células cancerosas, colocación de stent endoscópico. Un endoscopio es un instrumento delgado en forma de tubo que se usa para observar tejidos dentro del cuerpo. Se puede usar para colocar un dispositivo llamado stent. El stent ayuda a abrir una vía aérea que ha sido bloqueada por el tejido anormal. Los tratamientos para el cáncer de pulmón de células no pequeñas pueden incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia dirigida. Utiliza medicamentos u otras sustancias que atacan células cancerosas específicas con menor daño a las células normales. Inmunoterapia, terapia con láser, terapia fotodinámica. Utiliza un medicamento y un cierto tipo de luz láser para eliminar las células cancerosas. Criocirugía. Utiliza un instrumento para congelar y destruir el tejido anormal. Electrocauterización. Tratamiento que utiliza una sonda o aguja calentada por una corriente eléctrica para destruir tejido anormal. Quimioterapia. La quimioterapia es para tratar todos los síntomas del cáncer de pulmón. El tratamiento de quimioterapia es recomendado que sea de 4 o 5 ciclos. Esto depende mucho de la respuesta de la aplicación al paciente. Una vez evaluada la respuesta del paciente, el paso siguiente, si existe un progreso de la enfermedad o nula respuesta de la quimioterapia, se deberá suspender
Por otro lado, si hay una respuesta positiva, se puede completar el tratamiento con las 6 dosis de ciclo de quimioterapia. Los pacientes con cáncer de pulmón localmente avanzado, su tratamiento principal es la combinación de quimioterapia con radioterapia. Esta puede administrarse a la vez o uno después del otro. Para aquellos pacientes para los cuales no es posible realizar una operación debido al poco beneficio que recibirán, es posible que se sometan a quimioterapias paliativas, las cuales pueden disminuir los síntomas del cáncer de pulmón y así mejorar su calidad de vida. Normalmente esto se logra después de las 2 primeras aplicaciones de la quimioterapia. Normalmente este tratamiento se aplica a los pacientes cuyo futuro es poco prometedor, ya que su pronóstico de vida es de 8 a 9 meses. Cirugía. La cirugía para tratar el cáncer de pulmón se basa en extraer la totalidad del tumor y los ganglios linfáticos que están cerca. Esto se logra a través de extirpar un borde circundante del pulmón sano. Si, por cualquier motivo, el cirujano no puede extirpar todo el lóbulo del pulmón, puede realizar una resección en cuña del tumor rodeada por un margen del pulmón normal. Esto para asegurar que dentro del cuerpo no quede tejido cancerígeno. Existen 2 tipos de cirugías de pulmón. Si solo se eliminan los lóbulos afectados, se le conoce como lobectomía, mientras que cuando se realiza una extirpación del pulmón completo, se le conoce como neumonectomía. No obstante, la cirugía como principal tratamiento se queda como algo insuficiente cuando hablamos de cáncer de pulmón de células pequeñas. Es decir, los resultados son muy pobres y no maneja una esperanza de supervivencia buena. Radioterapia. La radioterapia es predilecta para tratar el cáncer de células no pequeñas en fase temprana. Asimismo, para aquellos pacientes que tienen cáncer de pulmón en etapa 1 y 2, pero que por diversas comorbilidades o rechazos a la cirugía deben someterse a la radioterapia. Se hace uso de radioterapia convencional y radioterapia estereotáctica corporal para tratar el cáncer de pulmón de células no pequeñas en sus etapas iniciales. Este tipo de tratamiento consiste en administrar radiación dirigida a los tumores. Existen combinaciones de tratamiento buscando siempre el bienestar del paciente. Se puede hacer una combinación de radioterapia seguida de quimioterapia, así como de quimio-radioterapia. Una tomografía computarizada de cáncer de pulmón de células pequeñas muestra un tumor dentro del pulmón izquierdo. Un tumor de PON-COAS es un tumor pulmonar que se desarrolla en el ápice, marcado con una P, del pulmón y puede comprimir estructuras importantes como vasos sanguíneos o nervios. El cáncer de pulmón de células no pequeñas es la forma más común de cáncer de pulmón e incluye algunos tipos diferentes. La imagen muestra células cancerosas de adenocarcinoma recolectadas durante una biopsia. La imagen muestra una masa de cáncer de pulmón de célula escamosa. La imagen muestra la masa de cáncer de pulmón de células grandes, que describe las células cancerosas grandes vistas al microscopio. El mesotelioma es un tipo de cáncer causado por la exposición al asbesto. Se desarrolla en el revestimiento de los pulmones. El cáncer de pulmón se puede diseminar a otros órganos, como el cerebro, las glándulas suprarrenales, los huesos. La imagen muestra el cáncer de pulmón que se diseminó al hígado. El primer caso es el de un varón de 78 años, exfumador desde hace un año de 30 paquetes al año. En la radiografía de tórax se observa agrandamiento del ilio derecho y nódulo en la base derecha.
Se deriva para completar estudio de masa pulmonar y se confirma el diagnóstico de cáncer de pulmón microcítico estadio 4 con metástasis pancreática y suprarrenal. En la figura 1, radiografía del tórax con hilio derecho aumentado y nódulo en base pulmonar derecha. En el segundo caso, presentamos un varón de 61 años, fumador de 51 paquetes al año, con antecedente de hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. La radiografía de tórax urgente muestra una opacificación del hemitórax izquierdo con pérdida de volumen. La tomografía axial computarizada confirma la presencia de una masa pulmonar izquierda que obstruye el bronquio principal izquierdo y provoca atelectasia completa del pulmón. Esta radiografía muestra un adenocarcinoma del pulmón. Hay una zona clara redondeada en la parte superior del pulmón, lado izquierdo de la imagen, a nivel de la segunda costilla. La zona clara tiene bordes irregulares y poco definidos y su densidad no es uniforme. Las enfermedades que puede presentar este tipo de resultado radiográfico son tuberculosis o granuloma fungoso y tumores benignos o malignos. Vista lateral de una radiografía de tórax de un paciente con cáncer en la parte central del pulmón. Radiografía de tórax en un paciente con cáncer en el área central del pulmón derecho. El carcinoma se presenta como una masa blanca en la parte central del pulmón derecho. Esta es una radiografía de tórax de una persona con cáncer bronquial. En esta vista frontal, los pulmones aparecen como dos áreas oscuras y el corazón, y otras estructuras como las áreas claras visibles en la mitad del tórax. Las áreas claras que aparecen como ramificaciones sutiles extendiéndose desde el centro hacia los pulmones son cancerosas.